Bueno, dada la coyuntura que tenemos en Colombia, venía pensando un poco sobre qué palabra trazar justamente hoy en Centro de Vida, porque pues tenemos esa jornada de elecciones mañana, y yo podía ver cómo pues digamos todo el país está en torno a eso, de pronto a las disputas y las contiendas, pues no serán las personas más idóneas ambos, pero pues es lo que hay, y sobre ellos toca decidir, y yo pensaba, ¿no? La vida es una constante decisión, la vida es una constante oportunidad para poder nosotros elegir X o Y situación. Y bien sea las decisiones que nosotros podamos tomar el día de hoy, van a ser lo que el día de mañana van a poder contribuir para nuestro futuro, van a poder contribuir para algo trascendental en nuestras vidas. Entonces yo quiero compartir con ustedes en esta tarde esta enseñanza que se llama Elegir guiados por Dios. Elegir guiados por Dios, y quiero que ustedes me acompañen con sus Biblias a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. El versículo 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Me gusta mucho esta versión, es la Nueva Traducción Viviente, porque habla de que yo tengo que buscar la voluntad de Dios en absolutamente todo. En absolutamente todo. Entonces, ese elegir, pues no lo vamos a tomar solamente por mañana las votaciones, sino que, como yo les decía hace un momento, en la vida nos enfrentamos a elegir múltiples cosas. Si tomar este transporte o tomar un carro o una moto, si tomar un café o tomar de pronto una aromática, si ponerme este pantalón o ponerme esta sudadera, si de pronto irme de viaje para algo clima frío o irme de viaje para clima caliente. Estamos en una total disposición a poder elegir. Entonces, esto me invita a mí a que yo tengo que entender que en absolutamente todas las decisiones, aún así me parezcan a mí insignificantes, yo tengo que hacer vida lo que dice el versículo 6, y es que la voluntad de Dios sea la que yo busque para que todo lo que yo pueda elegir esté guiado por el camino de Dios, por el camino que es su voluntad. Y por eso yo quiero que en esta mañana podamos estudiar 3 puntos que nos permiten justamente elegir algo guiados por parte de Dios. Y el primer punto es: no toda buena opción es la voluntad de Dios. No toda buena opción es la voluntad de Dios. Y vayamos con nuestras Biblias a Primera Libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Primer Libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y alguien que nos pueda leer a favor de todos, del versículo 6 al versículo 7, por favor. Gracias. El contexto de esto es cuando Samuel tiene que ungir al nuevo rey de Israel. Y él entra a una casa donde hay varios hijos, y cuando la narración nos menciona ya el contexto que se está presentando. Y es que Samuel pensó que la voluntad de Dios era de acuerdo a la apariencia física de quien él iba a ungir. No se nos describe cómo podía haber sido Eliab, pero sí se nos describe cómo fue el anterior rey, cómo fue Saúl, una persona alta, una persona acuerpada, una persona vigorosa, valiente. Entonces,
Samuel pudo haber dicho, como este era el rey que lo habíamos tenido antes, esa misma físico es lo que podemos nosotros ahora tener como un nuevo rey. Y Dios le dice algo muy importante al finalizar el versículo 7, y es que la gente juzga las apariencias. La gente siempre, para tomar una decisión, va a decir, eso es lo que más agradable es a mi vista, eso es lo que más bonito se ve, entonces por ahí tiene que ser. Ese es el que mejor viste, qué ladrón va a ser, este es el que mejor habla, cómo me va a engañar a mí o cómo me va a venir a robar a mí. ¿Por qué? Porque se da de acuerdo a las apariencias, a lo bonito que parezca. Pero ¿qué dice Dios? Que Él mira lo que está dentro y mira lo que está en el corazón. Y yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que tener presente este primer elemento, y es que más allá de lo atractivo que se vea la opción, es lo que está detrás de eso que nos va a garantizar que sea la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina de muerte. ¿Eso qué nos quiere decir el autor de este proverbio? Nos quiere decir que siempre al momento de nosotros poder elegir, vamos a tener una opción que es llamativa, que es agradable, que es hermosa ante nuestros ojos, pero que su trasfondo no es el correcto, sino que es un trasfondo de muerte. Y es ahí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que afinar muy bien nuestra vista para no dejarnos impresionar por lo bonito y llamativo que se vea, sino por lo que Dios dice que es. Nosotros no podemos guiarnos solamente por la apariencia física nomás. Alguien que por favor nos busque Juan capítulo 7 versículo 24 y nos lo lea a favor de todos. Juan capítulo 7 versículo 24. No busquéis según las apariencias, sino juzgad con justo gusto. Gracias, hermanos. El mismo Jesús está hablando en este versículo. Y yo le he repetido muchas veces en la iglesia, uno tiene que prestarle mucha atención obviamente a todos los autores de la Biblia, a todos los quienes hablan ahí, pero tiene que tomar mayor relevancia. Hay algunas Biblias que subrayan en rojo las mismas palabras que hizo Jesús, porque es el mismo Dios que nos está dando ese consejo. Y aquí el mismo Jesús, el mismo Dios Hijo, nos está diciendo, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Qué con eso qué nos está diciendo? Que hay una tendencia en el ser humano a solamente quedarnos con una visión parcial para tomar esa decisión, y es la apariencia. Eso le pasó a Eva, por ejemplo. ¿Qué mal va a hacer comer esa manzana? Porque ella solamente vio eso externo que era agradable, un fruto agradable, una manzana muy roja, muy llamativa, pues puede ser agradable a la vista. Pero ¿qué fue lo que había detrás de eso? Toda una expulsión de la comunicación directa con Dios. Entonces, definitivamente esto nos comprueba que hay cosas que se pueden ver bonitas, hay personas que pueden tener una agradable percepción a la vista, pero no es la elección correcta. ¿Listo? Eso que nos invita a que nosotros podamos entender que este primer punto nos plantea a que para elegir algo es importante poder ver lo que realmente Dios quiere, y es lo que hay en el trasfondo más allá de lo que a simple vista se ve. Y ahí cabería una pregunta, y es: cuando yo estoy eligiendo, ¿yo lo estoy haciendo porque se ve agradable a mi vista, o por presión, o porque en verdad Dios me está dirigiendo? Y ahí lo podemos, tener como una pregunta para nuestra reflexión. Un segundo punto es: Dios desea participar en todas nuestras decisiones. Dios desea participar en todas nuestras decisiones. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 6.
Dice Proverbios 13, dice: buscad su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Cuando aquí la Biblia me refiere otra vez en todo, me habla a mí indirectamente en que hay una condición en el ser humano, y es que solamente buscamos a Dios para ciertas decisiones y no para todas las decisiones. Y eso es importante, porque Dios no solamente es el Dios para elegir algo puntual, sino para elegir todas las cosas. Eso aplica como que solamente nosotros no conectamos con Dios solamente en los servicios de nuestra congregación, sino que en el resto del día, de los días de la semana, y en el resto del horario de la semana. Y un ejemplo de esto es lo que podemos nosotros analizar en Josué capítulo 9, versículo 14. Alguien que porfa no lo lea. ¿Qué pasaba en este contexto de Josué capítulo 9, versículo 14? El pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, y en la tierra prometida Dios, invita al pueblo de Israel a empezar a conquistar estas ciudades que habían en ese territorio. Ellos ya habían conquistado Jericó, que era una ciudad fortificada, y muchos conocemos esa narración. Habían ya conquistado luego la ciudad de Ai. Ellos ya venían con una experiencia, ellos ya venían, haciendo lo correcto. Pero llegamos a este punto. ¿Quién tiene Josué 9:14? Los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces, miren lo que le pasó a ellos. Los israelitas dijeron: ya teníamos la experiencia de Jericó, ya teníamos la experiencia de Ai, pero ellos tenían un mandato, y era que a todas las ciudades tenían ellos que conquistarla. Pero eso era la indicación de Dios, pero esa indicación de Dios no solamente la tenía en conocimiento los israelitas, sino que también la tenían en conocimiento las demás ciudades de Canaán. Por eso los gabaonitas fueron astutos, y lo que hicieron fue hacer todo un teatro a decirle que ellos eran de una región más alejada, que no era la siguiente ciudad que estaba ahí. Se vistieron con ropas desgastadas y le plantearon a ellos todo un teatro, decirle: no, es que nosotros venimos de muy lejos, bueno, hagamos un pacto con nosotros. Y Josué dijo: ay, pobrecitos, ellos no se ven como Jericó, no se ven como Ai. Entonces hizo un pacto con ellos. Al hacer un pacto con ellos, ellos no podían tocarlos. Y grave problema, porque luego los israelitas, es ahí donde se marca este versículo, comieron, no consultaron eso con Dios, porque muy seguramente dijeron: no, es que esa decisión no es tan importante. Pero sí resultó muy importante, porque esa decisión lo que les permitió fue no poderles entrar a conquistar y tener unas complicaciones en ese proceso de conquista de Canaán. Y esto, ¿qué nos invita? A que muy seguramente nosotros decimos: es que esta decisión es como similar a la decisión que yo tuve que tomar hace 2 años, o esta decisión es similar a la que mi amigo tuvo que tomar. Entonces yo me voy a guiar por lo que yo hice, o por lo que mi amigo hizo, o por lo que yo pretendo creer que es. Y dejo a un lado la oración de Dios, y dejo a un lado que Él tiene también que estar ahí, porque lo asumo reencauchando acciones o reencauchando procesos que yo tenía hace tiempo atrás, y eso es grave. ¿Qué ocasionó esto en el pueblo de Israel? Ocasionó que ellos hicieran un arreglo con una nación que ellos tenían que destruir. Es decir, ellos acarrearon tener un vínculo con algo que no era de Dios. Cuando nosotros no consultamos en todas las decisiones y queremos venir a tener un comodín en esta decisión actual de lo que yo hice en el pasado, tomando como base esa decisión, yo aquí estoy acarreando algo, y es que estoy acarreando algo de carga y de peso para mi vida actual. La estoy llenándome de algo que Dios no quiere que yo me llene. Y eso es delicado. Miren, Salmo 32:8 dice: el Señor te dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Si el mismo Dios nos está diciendo que Él nos guiará por el mejor sendero, ¿no? Él no me dice a mí por un sendero, Él me dice por el mejor sendero, que Él me aconsejaré y que velará por mí, yo tengo que hacerlo partícipe en absolutamente todas las cosas de mi vida.
en todas las cosas de mi vida. La invitación es que involucremos a Dios en las decisiones más insignificantes, en esta ir a comprar unos audífonos, hasta poder ir a firmar las escrituras de un terreno, en poder enviar la solicitud de amistad a alguien por Instagram, hasta poder yo tener una nueva relación o poder pensar en generar un nuevo hijo. Desde esos dos ámbitos banales o trascendentales, efímeros o de mayor compromiso, insignificantes o no, yo tengo en medio de todo que tener a Dios en medio, a Dios en medio, a Dios en medio. El problema no es decidir, ese no es el problema. Ay, no, ¿yo qué decido aquí? El problema es hacerlo dejando a Dios a un lado y creyendo, no, Dios, con esto, ¿qué me va a mí a ayudar? Si es una decisión boba. No, en absolutamente todo. Y Dios va a obrar. Amén. Y tercer punto es la paz de Dios confirma, pero no reemplaza la obediencia. La paz de Dios confirma, pero no reemplaza la obediencia. Y les invito a que vayamos a la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. ¿3? 15, sí. Dice, ajá. Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Gracias. Dice, ustedes son llamados después de la coma de la segunda coma del primer punto, dice, ustedes son llamados a vivir en paz. Ese llamado a vivir de paz me habla de que Dios está muy interesado en gobernar nuestras vidas y que nosotros no estamos de pronto supeditados a que el decidir sea algo de angustia para nosotros, sino que el decidir, cuando son decisiones más complejas, pues tiene que haber paz en nosotros, porque si nosotros elegimos por la emocionalidad, por la presión, por la angustia, por el temor, vamos a elegir mal, vamos nosotros a guiarnos por donde no es. Miren lo que dice Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentan la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan con Jesús. Entonces aquí, ¿qué nos podemos nosotros entender de acuerdo a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo? Es que es importante para poder elegir que tengamos una paz. Pero para yo poder tener esa paz, yo tengo que tener ese diálogo con Dios. Yo tengo que tener ese tiempo de oración con Dios. Y esa paz no solamente va a gobernar mi corazón, es decir, va a aplacar mis emociones, sino que esa paz va también a gobernar mi mente, dice el versículo 7. Entonces yo voy a poder tener una mayor tranquilidad para yo poder saber hacia dónde tengo que elegir. Entonces esos tiempos de oración tienen que ser habituales entre momentos de decisión. Yo le decía a mi esposa, actualmente estamos nosotros sabiendo hacia dónde ir con el tema laboral y qué aspectos nosotros también tomar. Y tengo una muy buena amiga que vive en Bogotá y hemos sacado unos tiempos de oración y nos conectamos virtualmente y ella también tiene unas situaciones por las cuales tienen que decidir y hemos tenido unos tiempos de oración en los que hemos visto la presencia de Dios sentirse tanto ella allá en donde está conectada como yo acá en mi apartamento, y esos tiempos los tenemos que tener. Tal vez si tú tienes como yo la oportunidad de poder tener una compañera de oración, pues hacerlo, o si de pronto tú solo, pero hacerlo, pero entender que esa oración la necesitamos para que Dios regule nuestras emociones y ahí se aposente la paz para poder elegir bien. Ahora, es importante la paz porque me va a confirmar muchas cosas de Dios, me va a permitir tener una buena decisión guiada por Dios. Pero el segundo complemento de este punto dice, pero no reemplaza la obediencia. ¿Cómo así, Juanjo? Y es que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que esa tranquilidad o esa
normalizar el no obedecer, entregarmente a Dios, puede dejar a generarme a mí una calma, y que esa calma es aprobada por Dios. Es decir, un ejemplo, como aquella persona que tiene una pareja que no es de Dios, que es una pareja inconversa, pero él ya naturalizó esa situación, y él le da tranquilidad a esa situación, y él cree que porque tiene esa tranquilidad, eso es lo correcto delante de Dios. Esa paz es a raíz de una naturalización de la situación, pero en la paz nunca a mí me va a sobrepasar lo que dice aquí, la obediencia en la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que tener muy presente en que hay a veces aspectos en nuestras vidas que se naturalizan, y que de pronto ahí podemos tener una tranquilidad, y podemos decir, ay no, es que esa es la paz que me da para poder elegir esto, o es la paz que me da para tomar esta decisión. Pero yo tengo que analizar muy bien eso. ¿Y en dónde lo analizo? En los tiempos de oración. En los tiempos de oración en los cuales yo le digo, Dios, revélame tu voluntad, Dios, ayúdame a entender más. Y en esos tiempos yo estoy muy seguro que Dios nos va a llevar a estudiar su palabra, y ahí va a salir claro un texto bíblico, una palabra en una predicación, una palabra en un reel o en algo que estamos viendo, y Dios nos va a volver a decir, tienes que obedecerme. Y ahí va a estar en choque esa naturalización de la tranquilidad con la verdadera paz de Dios. Porque la paz, como lo veíamos en el versículo 7, no solamente se da en nuestro corazón, sino que se da en nuestra mente. Y se da con una razón, y es para que vivamos en Cristo Jesús. Entonces, esa tranquilidad que yo puedo asumir por naturalizar una mala conducta en Dios, nunca me va a mí a llevar a que yo vaya en contra a vivir en Cristo Jesús. Y yo, ¿cómo vivo en Cristo Jesús, o cómo sé que vivo en Cristo Jesús? De acuerdo a lo que la palabra de Él me diga, de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Entonces, nunca la paz de Dios va a contradecir lo que su palabra dice. Eso nunca va a ser. Nunca va a ser. Entonces, estos tres aspectos: la paz de Dios que confirma, pero no reemplaza la obediencia. Dios desea que podamos hacerlo partícipe en todas nuestras decisiones, y no toda buena opción es la voluntad de Dios. Son estos elementos que he traído en esta noche para que meditemos en ellos. Podemos ponerlos a prueba el día de mañana que vamos a votar, pero también el día de mañana que vamos a almorzar, que vamos a planear nosotros el lunes para nuestras actividades. Llega temporada de vacaciones, yo qué voy a hacer en esa temporada de vacaciones, para que los pongamos a prueba en todo este tiempo. Y esa enseñanza tiene una segunda parte que la voy a estar compartiendo en el próximo Tardes de Conexión, y ahí vamos a ver las consecuencias o los resultados de poder elegir guiados por Dios, que son muy diferentes a esos resultados por no guiar nuestras vidas de acuerdo a nuestro Dios. Entonces, esa es la invitación en esta noche, tarde, que podamos tener eso presente. Como les dije, no solamente enfocados en lo que va a pasar mañana, sino enfocados en cada decisión que vamos a tener que afrontar en nuestras vidas. Porque Dios, en medio de eso, se va a glorificar, nos va a llevar a mejores escenarios, nos va a llevar a mejores situaciones, nos va a llevar aún a que, si es algo que vamos a comprar, a que sea lo más económico, a que sea lo que salga mejor, a que sea lo que se pueda optimizar. Y yo con mi esposa somos testigos de eso. En estos meses, estas semanas que hemos estado haciendo unas compras, antes de salir de la casa hemos orado, hemos dicho, bueno, Dios, dirígenos acá, si sea que vamos a comprar una sábana o un tendido, Dios, dirígenos al mejor lugar, dirígenos a donde vamos a ir. ¿Listo? Asimismo también, bueno, dirígenos en cuanto a los movimientos que vamos a hacer como iglesia, dirígenos en cuanto a cómo me relaciono con esta persona. En absolutamente todo tenemos que involucrar a Dios, involucrar que no es por las apariencias, y involucrar que hay una paz que es la que debemos buscar para que gobierne nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Bueno, amén.